En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo segundo, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Estamos en el apartado cuarto de este artículo del Catecismo. Va a dedicar 6 números a estudiar el tema que tiene como título Señor. Es un título que nos resulta muy familiar. A veces lo hemos convertido prácticamente en una invocación, en un suspiro. Señor, ¿no? Por todo. ¡Ay, Señor! En otros lugares dicen, ¡ay, Señor bendito!, ¿no? Cuando alguien se asusta, ¡ay, Señor! Cuando alguien quiere pedir algo, te lo pedimos, Señor, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Hemos convertido la palabra Señor en una invocación constante en nuestra vida. Es casi como una forma familiar de dirigirnos a Jesucristo, ¿no? Y concédenos, ¿no? Señor, te pedimos. Es prácticamente la palabra que va caminando con nosotros. Esta confesión de fe tan espontánea que existe detrás de un simple término, de una simple palabra, y que nosotros la utilizamos con muchísima familiaridad. También nos resulta este término Señor, este título Señor, muy familiar en la liturgia, cuando celebramos la Eucaristía, cuando hacemos el rezo de la liturgia, de las horas, ¿no? Cuando invocamos en todas las oraciones litúrgicas, una y otra vez decimos, Señor de los cielos, Señor del cielo y de la tierra, te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, es muy, muy recurrente este título que se le da a Jesucristo de Señor. Por lo tanto, queridos amigos, la palabra Señor es un término muy popular. Número 446 del Catecismo dice: en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. Es un número del Catecismo muy interesante, ¿no? El Catecismo nos da una explicación del contexto de la traducción, de la utilización del término Kyrios, Señor. Recordemos, queridos amigos, que existe una traducción griega del Antiguo Testamento. También existía la hebrea, ¿no? Cuando Jesucristo estuvo entre nosotros, Jesús ya conoció la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿no? Que incluían los libros sapienciales, los últimos libros de la Sagrada Escritura en ser escritos. Se había traducido el término de Yahvé, que está en el Éxodo 3:14. Recuerden ustedes cuando Moisés en el Sinaí le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Para que yo pueda decir quién me envía. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas,
yo soy, me ha enviado a vosotros. Este que es un pasaje fundamental de la Sagrada Escritura, porque es Dios mismo el que ha revelado su nombre. Yo soy el que soy. Esto quiere decir que Dios es el ser, que Dios da el ser a todos los demás, que es Dios el que da el nombre a todo. Yo soy el que soy. Esa definición Yahvé, yo soy el que soy, permaneció como el momento cumbre del Antiguo Testamento. Es el momento más alto del Antiguo Testamento cuando Dios revela su nombre. Es un término que escondía la divinidad y había que utilizarlo con el máximo respeto. Cuando se escribía únicamente las consonantes, la Y, H, V, H, Yahvé. Y se ponían solamente estas 4 consonantes, Y, H, V, H, sin poner las vocales, para que no fuera a hacer una blasfemia. Fíjense que el que escribía debía lavarse las manos antes de escribir el nombre de Yahvé, y después de que lo escribía, volvía y se lavaba las manos. Hasta allá se llegaba. Lo que nos dice el catecismo es que la traducción al griego antes de Jesucristo en el Antiguo Testamento fue traducido Yahvé por Kyrios, que significa Señor. Esa traducción, queridos amigos, tuvo mucha importancia porque suponía que ese término Kyrios era el Yahvé en hebreo. Por tanto, decir Señor es decir Yahvé. Catecismo resalta mucho esto, porque hace que se vea que el término Señor se le da toda la trascendencia. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. En el mundo judío existía una especie de pudor de pronunciar el nombre de Dios directamente, y se buscaban una infinidad de términos o palabras sinónimas. Ellos pensaban que si la trascendencia de Dios se usaba mucho, parecía como si la estuvieran banalizando. Por tanto, ellos se sentían más cómodos diciendo Kyrios que diciendo Yahvé. En el Nuevo Testamento se utiliza este mismo sentido fuerte de este título Señor a Jesucristo. Decir Jesús es Señor es lo mismo que decir Jesús es Yahvé, porque así fue traducida la palabra del Antiguo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento nos da una novedad, y es que utiliza este término Kyrios, Señor, tanto referido al Padre como a Jesús. Utilizar el mismo término indistintamente para el Padre y para Jesús, eso supone una conciencia plena de la divinidad de Jesucristo, y solo una palabra nos lo deja saber. 1 Corintios 2:8. Hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Es aplicarle a Jesús el término Señor de la gloria, exactamente igual que lo diríamos del Padre. No es indiferente, queridos amigos, los términos que se utilicen
y que el catecismo, en este profundo y este enorme nivel cultural y teológico que posee nuestro catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo no se limita a hacer explicaciones mínimas ni pequeñas, ¿no? El catecismo quiere navegar en aguas profundas. Fijémonos que los catecismos mayores anteriores al que estamos estudiando, la Iglesia no entra en la explicación de tantos detalles como este, por ejemplo. En este catecismo la Iglesia ha querido explicarle al pueblo de Dios de hoy día, un pueblo de Dios con tanta facilidad para informarse. La Iglesia ha querido entrar profundamente a la explicación de lo que significa todos estos términos de la fe. Estamos en un momento en el que las sectas tocan a nuestra puerta. Estamos en un momento en que las sectas se han propuesto confundir a los católicos, aprovechando nuestra ignorancia religiosa, nuestra ignorancia bíblica. Y al no conocer, pues nos ponemos en una bandejita de plata para que nos confundan. Y por eso es importante, y por eso el catecismo se propuso, después del Concilio Vaticano II, hacer una explicación detallada y profunda de lo que nosotros creemos. La Iglesia, en este siglo, ofrece a sus fieles entonces este catecismo que responde a todo tipo de cuestiones. Y esta es una de ellas importante: el significado último del término Señor, que supone una confesión de la divinidad, porque es dirigirse a Jesucristo con el mismo término con el que nos dirigimos al Padre. Número 447 del Catecismo dice: el mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109. Pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. El Salmo 109, al que nos está refiriendo el Catecismo en este número 447, recalca la realeza de Jesucristo, Mesías y sacerdote. Dice una partecita del Salmo: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré, como rodio ante la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Este precioso Salmo 109, que los católicos solemos rezar también en las vísperas de la liturgia de los domingos, es un salmo muy, pero muy recurrente y muy referido en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque el primer versículo dice: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Fijémonos cómo utiliza la palabra Señor, término Kyrios, referido al Mesías que va a llegar, y le llama Kyrios, del Señor a mi Señor. Se refiere a que Dios Padre, que es Señor, le dice a Jesús
que es Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Qué cosa más bonita, ¿no? Dios Padre, que es Señor, le dice a Jesús que es Señor. Y la tradición de la Iglesia ha entendido que el Padre es Señor y le dice a Jesús que es Señor. Yo te doy a compartir plenamente mi señorío. Y por eso decimos que Jesús está sentado a la derecha del Padre, es lo que profesa la fe católica. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Ese es el sentido pleno, católico, desde el que leemos el Salmo 109, ¿no? El que escribió este salmo no era plenamente consciente del significado que alcanzaría este Salmo 109. Cuando en la plenitud de la revelación Cristo fuera conocido también como el Señor. Nos dice el catecismo que Jesús discute con los fariseos sobre el sentido de este Salmo 109 en varios pasajes. Mateo 22, 41, 46. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Entonces Jesús les dice, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu Santo, le llama Señor? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada. Y desde ese día, ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. En este Salmo 109, escrito por el rey David, supera la interpretación de David. Si David llama Señor al Mesías que viene, ¿cómo va a ser el Mesías hijo de David? Si Señor significa Dios, ¿cómo va a ser Dios hijo de David? Será hijo de David en cierto sentido, pero no puede ser plenamente hijo de David si es Kyrios. No puede ser plenamente hijo de David si es Señor. No puede ser plenamente hijo de David si es Yahvé. No puede. Y por eso todos callaron. Y nadie se atrevía en adelante a preguntarle nada. Jesús los dejó atónitos a todos. Jesús le quiere decir a los fariseos que ese Mesías que llega es el Kyrios, el Señor. Hechos 2, 34, 36. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Es obvio que ese salmo, interpretado ahora desde Jesucristo, supone que Dios le ha constituido a Jesús Señor y Cristo. Son dos términos que estamos estudiando durante estas semanas. Señor y Cristo. Alguien puede preguntar, pues, ¿qué significa eso de le ha constituido? ¿Es que antes no lo era? Y después de la crucifixión sí lo era. Y se refiere a que el Verbo eterno, antes de encarnarse, tenía plenamente ese señorío junto al Padre. Pero le ha constituido Señor.
Se refiere a que ese Dios hecho hombre, que aprende sufriendo a obedecer, también es constituido Señor en su humanidad, en su ser hombre. Esto es precioso, queridos amigos, porque lo que nos está diciendo el catecismo es que la humanidad queda plenamente divinizada por esa encarnación y por esa glorificación en el momento de la resurrección. Si es que en Jesucristo, en su encarnación y en su resurrección, toda la humanidad ganamos, también es constituido Señor en su humanidad, no solamente en su divinidad. Hechos 1:13. Y aquel ángel dijo alguna vez: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Y un ángel no se le puede decir, porque si no lo estaríamos adorando, lo estaríamos idolatrando. Solo se le puede decir esto al Dios mismo, a ese Dios hecho hombre, al Hijo de Dios. Y esto es lo que nos deja entender este recorrido pequeño que hacemos de este Salmo 109. Es para que lo recemos sabiendo la importancia que tiene este Salmo en este reconocimiento de Jesucristo como Kyrios, como Dios. Salmo precioso, ahí para tenerlo en nuestra Sagrada Escritura. Las personas que acostumbran tener la Sagrada Escritura abierta en alguno de los salmos, este es un gran salmo para irlo leyendo, el 109. Juan 13:13. Después de que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿veis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. En este momento, ya Jesús no rehúye al término de yo soy. Fíjense bien, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy, yo soy. Jesús se identifica ya plenamente con ello. Ya no se esconde, no rehúye, ya lo enfrenta con toda propiedad. Yo soy. Y termina este número 447 del Catecismo diciendo: a lo largo de toda su vida pública, de sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. No estamos discutiendo solamente de términos y palabras, ¿no? Las palabras van acompañadas con la vida y con los hechos milagrosos de Jesucristo. Por lo tanto, el término Señor, con las obras de Jesucristo, alcanzan el significado pleno. No es solamente llamarle, es que Jesús lo comprobaba. La revelación ha tenido lugar no únicamente por palabras, sino que ha venido acompañadas de un sinnúmero de hechos. Las palabras iluminan los acontecimientos y los acontecimientos iluminan el sentido de las palabras. Por eso no había contradicción en Jesucristo entre sus palabras y sus hechos. Las palabras iluminan los acontecimientos y los acontecimientos iluminan las palabras. El término Señor no solamente era una cuestión de
etimología o de traducción. No, no, no. Están acompañados de palabras y de hechos. No era solamente que le dijéramos así, no. Es que esa manera como le decíamos se veía inmediatamente, comprobaba en lo que él hacía. Por eso, esta expresión que dicen ellos prácticamente cierra este momento tan importante del señorío de Jesucristo. Cuando ellos se preguntaban, ¿quién es este que hasta los cielos y la tierra le obedecen? Una pregunta enorme, preciosa, en esta semana del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Cuando uno se queda mirando la cueva de Belén y dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los cielos y la tierra le obedecen? Número 448 del Catecismo dice, con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él el socorro y la curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración, Señor mío y Dios mío. Y entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Número tan bonito este, número 448 que nos propone el Catecismo esta mañana, ¿no? Hay una especie de ir creciendo en la manera en que se utiliza el término Señor en el Nuevo Testamento. Hay pasajes del Nuevo Testamento en los que el término Señor expresa respeto y confianza, pero hay otros que tienen un sentido mucho más fuerte, que es el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Y hay otros donde se expresa explícitamente adoración. Adoración. Mateo 8:2. En esto, un leproso se le acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, queda limpio. El leproso está utilizando el término Señor. Señor, si quieres. Este término Señor que usa el leproso es un sentido de respeto, es un sentido de confianza, es un sentido de admiración hacia ese hombre que tiene enfrente. Por eso es muy importante usar este término Señor a los niños, enseñarles a los niños a decirle a sus papás, sí Señor, no Señor, sí Señor, no Señor, a los adultos, sí Señor, no Señor. Es un término de respeto, es un término de confianza, es un término de admiración. El leproso nos enseña a tratar a Jesús con este respeto. Señor, si quieres puedes. ¿No? Mateo 14:30. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo. Y como comenzó a hundirse, gritó Pedro, Señor, sálvame. En este texto, Pedro pasa del respeto y la admiración a algo más, ¿no? Más profundo. Señor, sálvame. Aquí hay un paso, es de la confianza total. De la confianza total. Ya no hay un distanciamiento, ya hay una entrega. Si no me das tu mano, me ahogo. Solo tú puedes salvarme. Señor, sálvame. Mateo 15:22. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo,
ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Reconoce en Jesús todos los títulos del Antiguo Testamento. Señor, Hijo de David. Ella busca limpiamente a Dios. Lo busca y reconoce la tradición judía. Es poner la esperanza en Él, como se pone la esperanza en Dios. Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Y también encontramos la adoración. Primero cuando María visita a su prima Isabel. Lucas 1:43. Y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Esta introducción del Santo Rosario, que los protestantes se atreven a negar y a decir que no está en la Escritura, es extremadamente preciosa. Es el acto de adoración enorme, precioso, de entrega que un ser humano le puede hacer a Dios, al reconocimiento de ese Dios sin ni siquiera verle, porque estaba en el vientre de María. Bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde saca Isabel la expresión: la madre de mi Señor venga a mí? ¿De dónde lo saca? Ella dice eso bajo la iluminación del Espíritu Santo. Reconoce que quien está en las entrañas de la Virgen María es mi Señor. Por eso contemplar a la Santísima Virgen María es contemplar a mi Señor. ¿Quién crees que está en su vientre? Esto supone que Él es el enviado de Dios. Supone reconocer la filiación divina. No hay un acto más hermoso que tenga la Iglesia Católica para decirlo una y otra vez que el rezo del Santo Rosario. Que realmente es, con razón le decimos que el rosario es el látigo del demonio, porque es que estamos implorando cada vez que decimos una Ave María, estamos diciendo: Señor, mi Señor. Bendito el fruto de tu vientre, que es mi Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí, venga a visitarme? Estamos reconociendo en el rezo del Santo Rosario esa filiación divina. Estamos adorando profundamente a Jesucristo. Segundo, cuando el ángel anuncia la noticia a los pastores. Ahorita, en 2 días, estaremos volviendo a revivir este mismo instante. Lucas 2:11. El ángel le dijo: no temáis, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Ese que ha nacido hoy, allá en esa cueva, ir y adorarlo, es el Señor. Esa es la invitación de esta semana. Ir a adorarlo, porque ese que está ahí es el Señor. Es Jesucristo, es Yahvé. Y por último, en la resurrección, el encuentro con Tomás. Juan 20:28.
Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Es el máximo grado en el que hemos llegado con este término Kyrios, con este término Señor. Fíjese que antes no era de este tamaño. Señor mío y Dios mío. Es el culmen de la adoración. Es una adoración que tiene una connotación de afecto, de amor, preciosa. Y esta connotación de amor y de afecto quedará como propio de la tradición de la Iglesia Católica. Es el Señor. El término Señor entonces queda ligado aquí a una connotación de muchísimo cariño. Por eso decíamos al inicio de la catequesis, es que es para nosotros tan familiar usar el término Señor que lo usamos siempre. Le reconocemos como Dios, porque nos hemos sentido queridos y acompañados por Él, y por eso lo traemos en nuestra boca siempre. Hemos comido y hemos bebido con Él. Él es el Señor. El reconocimiento de la divinidad de Jesús nos sobra, es íntimo con nosotros. Eso es lo propio del cristianismo católico, este reconocimiento de Jesús como Señor. A veces podría parecer que subrayamos mucho, que Dios es el Todopoderoso, es el Omnipotente, a base de subrayar la trascendencia de Dios como si le restara un poco de intimidad con Él. Pero no. El término Señor es capaz de subrayar tanto lo grande que es Dios como lo íntimo que es Dios con nosotros. Por eso, queridos amigos, en conclusión podríamos decir que los apóstoles expresan cariño, no solo impacto por sentirse ante Dios, ese Señor de la vida y de la historia al cual ellos van a seguir, ¿no? Ese Señor hecho hombre es Señor de su vida y que la ha querido compartir con ellos, y que esta semana sin duda estamos en una perfecta semana donde Él nos va a manifestar que ha querido compartir ese señorío también con nosotros, haciéndose un niño en la cueva de Belén.